Hola a todos mis hermanos de el grupo Discipulado Madelena, reciban un cordial saludo. Doy gracias a Dios, mis hermanos, porque Dios me ha permitido el día de hoy llevar la exposición de la palabra de Dios. Y si el Señor lo permite, hoy concluimos el capítulo 15. Lo vamos a ver desde el versículo 24 al versículo 27. Hoy vamos a ver un tema muy importante que se llama Me odiaron sin causa, y lo he organizado en dos puntos. Primer punto, la mala decisión de rechazar al Mesías. Segundo, la promesa del Espíritu Santo. Permítame leer, voy a leer desde el versículo 23, que es donde quedó mi hermano Carlos Portela. El que me aborrece también aborrece a mi Padre. Si no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro hizo, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y aún así nos han aborrecido, tanto a mi Padre, tanto a mí como a mi Padre, para que así se cumpla la palabra escrita en la ley: de ellos sin causa me aborrecieron. 26. Cuando venga el Paracletos, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros también sois testigos, porque estáis conmigo desde el principio. Voy a orar y entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre eterno, en este día, Señor, doy gracias a ti primeramente que todo por permitirme llevar la exposición de tu palabra. Gracias por usarme aún siendo un hombre imperfecto. Señor, mi deseo es exponer tu palabra fielmente, con veracidad. Señor, que sea el Espíritu Santo de Dios alumbrando mi entendimiento para que tú hables y uses mis labios, Señor, para exponer tu palabra. Que tu palabra, Señor, nos consuele, nos exhorte y haga un efecto renovador en nuestras vidas, en nuestras almas, Señor. He orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como ya les había dicho, vamos a mirar dos puntos bien importantes el día de hoy. La mala decisión de rechazar al Mesías. Versículo 23. El que me aborrece también aborrece a mi Padre. Aborrecer a Cristo es también aborrecer al Padre. Todas las malas acciones que yo haga en contra de Jesucristo, esto también es un rechazo directo con Dios el Padre. ¿Y por qué no un rechazo directo y también ofensivo contra la persona del Espíritu Santo? Quisiera compartir un versículo con ustedes, mis hermanos, que está en Primera de Juan 3:15. Leo la Biblia textual. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna morando en él. Mire cómo traduce este versículo la Biblia textual. Dice que todo el que odia a su hermano es un asesino. Esto me lleva a acordarme de lo que pasó con la vida de Caín y de Abel. Dice que Abel era un hombre del maligno, y por ser del maligno le propone a su hermano salir al campo, y de esta manera con engaño se levantó contra la vida de su hermano y lo asesinó. Este rechazo es el mismo rechazo que los fariseos y todos los seguidores de Cristo, porque no lo siguieron quizás porque querían que el Espíritu Santo de Dios transformara sus vidas, sino porque querían provocarlo, o quizás querían mirar si había un error en él para entregarlo a muerte.
Miraba yo en una definición en el diccionario y dice de la siguiente manera: el que aborrece a su hermano es homicida, porque el pecado consiste en la disposición interna, de la que el acto es tan solo la expresión exterior. Mire que es un sentimiento, mis amados hermanos. Lo que se exterioriza, lo que sale a flote del corazón viene de las personas. Lo que ellos hacen al rechazar a Cristo no es otra cosa que lo que ya se ha producido allá adentro en sus corazones. Por eso de verdad me encantó la manera como lo explica el diccionario, que es algo que nace desde adentro del corazón. Como el Señor en alguna ocasión le dice a sus discípulos: si ustedes comen con las manos sin lavárselas, quizás están empolvadas o llenas de tierra, no pasa una cosa grave. Pero lo que viene de adentro del corazón, lo que nace, lo que pare de allá dentro del corazón, lo que da luz de adentro del corazón, esto sí daña al hombre. Y esto es lo que se exteriorizó en la vida de los judíos de la época, que rechazaron a Cristo, y fue evidente en sus vidas y con su conducta y con sus palabras. Versículo 24. Leo en la Nueva Traducción Viviente: si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables. ¿Sí ve? Lo que hace efectiva, lo que hace efectivo y lo que hace evidente que Cristo es el Mesías, el enviado de Dios el Padre, fueron sus obras milagrosas que nadie más pudo hacer y que hasta el día de hoy nadie más ha podido hacer. Obviamente son obras sobrenaturales. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice, dice la palabra de Dios, hablando del pueblo de Israel. Y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Habla el Señor Jesucristo a sus discípulos: no se les haga de raro que si a ustedes los odian, los rechazan, no se vayan a preocupar, porque esto mismo me hicieron a mí, me rechazaron. Más adelante vamos a ver, mis hermanos, que no solamente a Jesús se había manifestado un rechazo también de parte de nuestros antepasados en la época del legislador Moisés, porque lo rechazaron a él también. Esto es un rechazo a Dios. El pecado consiste en rebelarse contra Dios y su verdad. Todo rechazo contra Dios y todo rechazo contra la verdad de la palabra de Dios es un rechazo directo con Cristo. Es elegir las tinieblas en vez de escoger la luz. Es escoger la muerte antes que escoger la vida, mis hermanos y amigos. Quiero leer para ustedes en Juan 3:19 en la Reina Valera del 60. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mire que la misma estrategia que hicieron nuestros padres Adán y Eva, de cubrirse con hojas en el huerto del Edén para cubrir su vergüenza y su pecado, no ha cambiado. El Señor les está hablando a sus discípulos y les dice que la luz ha venido al mundo, a todos los hombres, porque el Evangelio no está encubierto, es algo abierto y al alcance de toda la humanidad, llámese o tenga el estatus que tenga el estudio que tenga, sea de la raza que sea. No hay diferencia entre judío, entre griego, entre el pueblo de Israel y el pueblo gentil. Dice, a los hombres, y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Es el pecado, mis amados hermanos y amigos, el que hace una separación entre Dios y el hombre.
entre la santidad de Dios y la depravación del hombre. Miremos Hebreos 4, versículos 2 y 3. Porque así como ellos, también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que nosotros estábamos condenados y sentenciados a morir eternamente en el castigo eterno. Pero Cristo dio su vida voluntariamente ¿para qué? Para llevar el castigo que deberíamos de llevar nosotros. Él lo asumió en su cuerpo. Esa es la buena noticia. Tú y yo, mis amados hermanos y amigos, estábamos muertos en delitos y en pecados, directos a pasar una eternidad sin Cristo. Y Cristo tomó nuestro lugar y vino a la tierra. ¿Para qué? Para darnos las buenas noticias. Dice acá, también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia, pero no les benefició la palabra de la predicación. Está hablando de todos los antepasados, todos los desde la época de Moisés, los profetas, hasta la época de Jesús y sus discípulos. Dice, en nada les benefició la predicación. Por el contrario, dice, por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Mire que la falta de fe no es ausencia de obras de Jesucristo, no es falta de manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, es por el contrario lo que mirábamos anteriormente, es un rechazo que viene desde adentro, desde el corazón, por falta de fe. Cuando Adán y Eva se dejaron seducir por la serpiente, eso me habla de una ausencia de creerle a Dios, que Dios hará lo que Él les había dicho, era bueno, pero dudaron. Es rechazar, es ser incrédulo a lo que Dios puede hacer. Vamos avanzando, mis amados hermanos. Leo para ustedes Biblia textual, el versículo 25. Para que así se cumpla la palabra escrita en la ley de ellos, la ley de Moisés, lo que ellos tanto decían y profesaban, que ellos no tenían otro Dios que el Dios de Abraham, que el Dios de Moisés, pero no seguían lo que Cristo hacía, que es antes de Moisés y antes de Abraham. Cristo ha sido eternamente eterno, igual que Dios el Padre. No tiene principio ni fin de días, es eterno, eternamente eterno. Valga la redundancia, mis amados hermanos. Dice, sin causa me aborrecieron. Dice en el Salmo 35, 19, no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos. El salmista David, por decirlo de alguna manera, él decía, me surgieron unos enemigos de los cuales yo en ningún momento estaba buscando. A veces por predicar y por llevar este mensaje salvador, de verdad, este mensaje de evangelio, tenemos como respuesta un no, un rechazo, un repudio. El salmista David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, dice él, y le pedía a Dios en su oración que no se alegrasen de él sus enemigos, aquellos enemigos que habían surgido sin causa, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Dice en el Salmo 69:4, leo en la Nueva Traducción Viviente, los que me odian sin motivo suman más que los cabellos de mi cabeza. Muchos enemigos tratan de destruirme. Mire que el salmista David no decía que eran pocos. Al contrario, dice que eran muchos los enemigos que trataban de destruirlo, de buscar su vida y perseguirlo, no solamente para destruir su reino, sino para matar a David. Dicen, me exigen que devuelva lo que no robé. Acordémonos que también David es un tipo de lo que sería Cristo como Salvador, como Rey, que será para nosotros en el futuro. Leamos en el Salmo 107, versículo 11, Nueva Traducción Viviente. Se rebelaron contra la palabra de Dios, se burlaron del consejo del Altísimo, del Dios Supremo.
Esto de verdad me parece a mí jugar al filo del reglamento y atreverse las personas o atreverse el pueblo de Israel y aún en nuestros días. Dios quiere y nos libre, Dios, de rechazar o burlarnos contra el consejo del Altísimo. Mire que el consejo de Dios es uno de sus atributos. Los decretos de Él son muchos, uno de ellos su santidad, su amor, su justicia, que son decretos de Él. Y rechazar el consejo de Él es rechazar uno de sus atributos, mis amados hermanos y amigos. En Génesis 37:8 dice de la siguiente manera: y les dijeron sus hermanos, refiriéndose a José, ¿acaso pretendes reinar sobre nosotros o te enseñorearás tú de nosotros? Sus hermanos se levantaron contra su propio hermano José, tipo de Cristo también, mis hermanos. ¿Tú pretendes levantar un reino sobre nosotros? Vete con tus sueños y con tus profecías. No rechazaron eso, no lo querían aceptar. Y qué gran verdad que era, mis amados hermanos. Y dice que lo odiaron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Lejos esté de ti y de mí, mis amados hermanos, de ir a odiar y a rechazar a la persona de Cristo, a sus profecías, a sus verdades y a sus consejos eternos. En Juan 7, versículo 4 y 5, dice que los hermanos de Jesús, aún sus propios hermanos, los hermanos de Jesús, lo menospreciaron y no creían en él. Por eso lo desafiaban para que se mostrara al mundo. Mire que hay un contraste entre la vida de José y la vida de Cristo. A José, por eso José es prototipo de Cristo, porque lo despreciaron sus hermanos y fue vendido por sus hermanos. Cristo fue también rechazado, burlado y menospreciado por sus hermanos, porque dice que ni aún sus hermanos creían en él. Un día Cristo también al hijo de al hijo de Jacob, a José, lo vendieron. A Cristo también lo venden por 30 monedas de plata, mis amados hermanos. No es nuevo. La estrategia satánica de la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás del huerto del Edén no ha cambiado, mis amados hermanos. Hoy sigue. Rechazar a Cristo hoy día es rechazarlo a Él. Es rechazar su sacrificio, es rechazar su resurrección y lo que Cristo sigue haciendo, intercediendo por ti y por mí, mis amados hermanos. Éxodo 6:9. Así habló Moisés a los hijos de Israel, pero a causa de la impaciencia de espíritu y de la dura esclavitud no escucharon a Moisés. Dos palabras bien importantes a resaltar: la impaciencia, la ansiedad, la preocupación y una dureza de corazón que es la esclavitud del pecado que ciega al hombre. Eso no les permitió escuchar a Moisés. Dios nos ayude para que nuestros ojos no vayan a estar cegados por los afanes y por la esclavitud de los entretenimientos de este mundo. Por eso el Señor dice: el mundo pasa y todos sus placeres y deseos y encantamientos, mas la bendita palabra de Dios permanece para siempre. Leo en el Salmo 106, Salmo 106, versículos 24-25, nueva traducción viviente. El pueblo se negó a entrar en la agradable tierra porque no creían la promesa. Otro rechazo. Acuérdese que la incredulidad es un rechazo directo a lo que Cristo hizo. Es un rechazo directo a Dios el Padre. Es un rechazo directo también al Espíritu Santo. El Señor
el Señor dirigía a su pueblo hacia la tierra prometida, pero ellos no le creyeron a Dios, no dudaron de que Dios los cuidaría en la tierra donde Él los iba a guiar. Y antes bien murmuraron en sus tiendas y no obedecieron a la voz de Jehová. Que no seamos de los que murmuremos en nuestro trabajo, en nuestro hogar, contra nuestros gobiernos, contra nuestros hermanos en la fe, contra los que nos instruyen en la palabra de Dios. Moisés los estaba instruyendo en la palabra de Dios. Y ellos, en vez de recibir y en vez de aceptar con gozo hacia la tierra donde Dios los iba a llevar, tierra que fluye leche y miel, por el contrario, murmuraron en sus corazones, allá en sus tiendas, allá en sus ocupaciones, rechazaron a Cristo. Que no te pase a ti y a mí, mis amados hermanos, de rechazar, de murmurar contra Dios por nuestro trabajo, por nuestros problemas, enfermedades y diferentes situaciones que se presentan en la vida. Que no somos inmunes a eso. El cristiano también debe de pasar por aflicciones, porque el Señor nos enseñó, y el Señor le está enseñando a sus discípulos que si lo rechazan a ellos, como rechazaron a David, y como rechazaron al Señor Jesucristo, le dice a sus discípulos que no se preocupen ni vayan a entrar en ansiedad, porque lo más posible es que pasemos por este tipo de aflicciones, mis amados hermanos. Y para concluir, el segundo punto, que es la promesa del Espíritu Santo. Versículo 26 y 27. Leo en la Biblia de las Américas: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Me encanta esta promesa. Yo creo que esta promesa nos debe de llenar de esperanza y de alegría a usted y a mí, mi hermano, mi amigo. Que Dios nos ha dado, no nos ha dejado solo. Y le decía a sus discípulos: yo estoy próximo a ir a la cruz, próximo a morir y entregar mi vida por ustedes. Pero no se preocupen, no quedarán solos. Les voy a garantizar que estará con ustedes la persona del Espíritu Santo y no nos dejará solos. El Espíritu que procede del Padre, y Él dará testimonio de mí. Dice en la Nueva Traducción Viviente: a ustedes yo les enviaré el abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. De verdad, esto me encanta. En las Sagradas Escrituras de 1569 dice: y vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Eran responsables y somos responsables, y no podían decir que el Señor Jesucristo los iba a abandonar, porque a veces en problemas, circunstancias, situaciones, tendemos nosotros a sentirnos solos, como en ese silencio de Dios. Pero Dios ha prometido que Él nos dejará el Espíritu Santo de Dios. Mire, leamos en el capítulo 7, versículo 39 de Juan, que dice de la siguiente manera. Dice: el que cree en mí, como dijo la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Y esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él. Una promesa. El Señor le dice a sus discípulos que todo el que cree en Él recibirá el Espíritu Santo de Dios y será como una fuente de vida. Nosotros no podemos vivir sin agua. Hagamos la prueba a ver si nosotros por un mes podemos vivir sin líquido, sin agua. No podríamos vivir, moriríamos de sed. Y dice que Él le daría el Espíritu Santo de Dios, que es como una fuente de vida a todo el que crea en Él. Es una garantía de salvación, mis amados hermanos. Miremos ahí mismo en el libro de Juan 14, capítulo 14, versículos
16 y 17. Y yo rogaré al Padre, mire, es una petición de Cristo al Padre, y os dará otro Paracletos para que esté con vosotros para siempre. Ahí está, mis amados hermanos. El Espíritu Santo de Dios es la promesa del Padre hecha realidad. El Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni le conoce. Porque el mundo no tiene la alegría que nos da y que procede o que nos produce el Espíritu Santo. Por eso pudo decir el apóstol Pablo: el gozo del Señor mi fortaleza es. Usted y yo podemos decir, mis amados hermanos, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es nuestro vigor, es lo que nos empuja para seguir adelante, mis amados hermanos. Él le prometió, le dice que él hizo una petición al Padre de enviar al Paracletos, al Espíritu Santo de Dios, para que estuviera con nosotros, con sus discípulos y con todos los que creyeran en él. Hasta el día de hoy con nosotros la iglesia de Cristo, la iglesia aposento alto y toda la iglesia de Cristo en la tierra. Miremos ya para concluir en el capítulo 16 de Juan, los versículos 7, 13 y 14, que dicen: pero yo os digo la verdad, os beneficia que yo me vaya. Hay un beneficio en lo que Cristo iba a hacer, porque nos iba a enviar al Espíritu Santo, porque si yo no voy, el Paracletos no vendría a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Ahí está ratificando una vez más. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará a toda verdad. Mire que el Espíritu Santo de Dios nos guía, es el que nos abre los ojos para conocer la verdad de Cristo. Y el versículo 14 cierra diciendo: y él me glorificará, para que tomará de lo mío y lo hará saber. Porque el Espíritu Santo de Dios sigue dando testimonio de Dios, de Jesucristo. Aún después, cuando Él muere, cuando el Señor Jesucristo entrega su vida en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo continúa testificando de Cristo. También hay otras cosas que me parecen a mí importantísimas, que son que el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros con un propósito, con el propósito 1, de consolar a sus discípulos; 2, con el propósito de morar en el creyente, de vivir con ellos, de hacer habitación permanente. Eso era lo que le estaba diciendo el Señor Jesús y hoy nos dice a nosotros. Y también el Espíritu Santo es las arras de nuestra salvación. Y también como un abogado defensor, lo que decía el versículo, es un abogado defensor. En una definición en el diccionario acerca del Espíritu Santo, denota en primer lugar que el Espíritu es como el viento, relacionado con el respirar, con el soplo, el aliento de vida. Luego, de forma especial, el Espíritu, que a semejanza del viento, es invisible, inmaterial y poderoso. Por eso el Señor Jesucristo, cuando Él tiene la entrevista con la mujer samaritana, le dice: llegará un día donde no se adorará ni en este monte ni en Jerusalén, sino que todo el que adore a Dios ha de adorarle en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque porque Dios es espíritu, es inmaterial, no le podemos ver. El Espíritu Santo es inmaterial, pero es poderoso en obras, es poderoso en sus atributos, igual que Dios el Padre, igual que Dios el Hijo, mis amados hermanos y amigos. Miremos ya para concluir Mateo 10, 20. Versículo 20. Mire lo que dice. Lo leo desde el 19. Y cuando os entreguen, no os preocupéis
de cómo o qué habléis, porque en esa hora os será dado lo que habéis de hablar, pues no sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que habla en vosotros. Ahí está la promesa del Espíritu Santo. Le decía el Señor Jesucristo a sus discípulos que cuando ellos se vieran en un momento difícil, que lo llevaran ante los concilios, lo llevaran ante el juez o los encarcelaran, lo que pasara con ellos, no se preocuparan en ese momento qué iban a decir o cómo se iban a defender. Hay momentos donde nosotros no sabemos ni qué hacer, nos bloqueamos, pero el Señor Jesús nos dice, como lo dijo a sus discípulos, no se preocupen por qué ha de hablar, porque no son ustedes, pues dice el 20, pues no sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre. Está refiriéndose al Espíritu Santo que procede de Dios el Padre. Está hablando del Espíritu del Padre, que es el mismo Espíritu Santo de Dios, que habla por nosotros, el que nos respalda. Por eso me encanta esta definición de que el Señor es también como nuestro abogado defensor, que lo dice la traducción viviente, abogado y defensor. Y para concluir, 2 Corintios 3:3. Me permiten, mientras lo ubico, 2 Corintios, capítulo 3, versículo 3. Siendo manifiesto que sois una carta de Cristo, habiendo sido provista por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en la tabla que son corazones de carne. El apóstol Pablo, mira lo que él dice. No necesitamos presentar una carta, una certificación escrita que nos recomiende a nosotros, sino que es el mismo Espíritu Santo de Dios el que da testimonio por nosotros. Cuando el Espíritu Santo de Dios nos respalda, es la misma palabra de Dios, es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo de Dios que está hablando a través de nosotros. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo acá. No necesitamos una carta de recomendación. No es nuestro testimonio con unas letras, una carta bien hecha, bien diseñada, con todas las normas Incontec. No, es las obras sobrenaturales del Espíritu Santo de Dios. Nos habla de una obra que transforma vidas. Por el sacrificio de Cristo, dice Pablo, que da testimonio viviente, no con letras humanas, sino con el Espíritu del Dios vivo. Una obra hecha en los corazones de los creyentes, haciendo una nueva creación, es la mejor evidencia que algo nuevo y sobrenatural ha sucedido en la vida de las personas. Esto es lo que realmente da evidencia, es lo que certifica que Cristo nos dejó a su Santo Espíritu, que escuchó la petición la rogativa a Dios el Padre y nos dejó al Santo Espíritu de Dios, que es el que nos consuela, nos anima, nos guía, nos fortalece, es nuestro abogado, es nuestro amigo, y muchos aquí nos quedaríamos contando cada uno de los atributos del Espíritu Santo. Gracias, mis amados hermanos. Esto era lo que Dios puso en mi corazón para compartirles a ustedes, y espero verlos pronto en la noche del viernes, si el Señor lo permite. Chao.